Hola amigos, bienvenidos a su programa La Inmigración y tú, Cambiando Vidas. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director en la Florida para la Iniciativa Libre y hoy pues vamos a llevar un programa de inmigración muy ameno junto con mi amiga. Mi nombre es Morela Aguado y como siempre todas las semanas estamos con ustedes. Yo soy abogada en el área de inmigración y vamos a estarles hablando el día de hoy, Carlos, de la visa U, que es un tema extremadamente importante que queremos informar a nuestra comunidad. Excelente y creo que vamos a entrar directamente en materia. Vamos a abordar qué es la visa U, Morela. Okay. La visa U es una visa que se creó para las personas que están dentro de los Estados Unidos, no es para las personas que están fuera, vamos a aclarar eso. Es para las personas que están dentro de los Estados Unidos y que han sido víctimas de crímenes. No es de cualquier crimen, hay lista de crímenes específicos que establece la ley. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo asalto a mano armada. Por ejemplo, si te robaron, si vos tenías tu auto y alguien vino, te encañonó y te robó. Eso es un ejemplo. Ese es un ejemplo de casos de visa U. Y así hay, por ejemplo, si fuiste víctima de secuestro. Ese es otro ejemplo de visa U. Pero generalmente, sinceramente, la visa U en este país, muchas, la cantidad más alta es por robo. Ejemplo, trabajaba yo como cajero en un 7-Eleven, vino alguien y me encañonó, robaron la gasolinera y yo soy víctima de visa U, pero tiene una particularidad, no solo es ser víctima, hay dos requisitos fundamentales, ser víctima del crimen, pero a la misma vez también asistir al gobierno de los Estados Unidos con el crimen, es decir, y les voy a poner un ejemplo obviamente sin dar caso, la primer visa U que yo hice en mi carrera fue de un muchacho que él había sido testigo de un asesinato. En ese momento ese muchacho no era víctima, era solo testigo. ¿Cuándo se convirtió mi cliente en víctima y pudimos aplicar la visa U? Cuando metieron preso al hombre que era el asesino, él se dio cuenta de que había mi cliente como testigo y amigos de él vinieron y golpearon a mi cliente. Entonces mi cliente en ese momento se vuelve víctima. Entonces, al ser el único testigo que había para el juicio de asesinato, mi cliente califica perfectamente para visa U, porque entonces es víctima y está asistiendo al gobierno de los Estados Unidos en encarcelar o meter a la cárcel al delincuente, que era en este caso era el asesino. Excelente, wow. Ese es un caso bien fuerte que yo tuve e incluso fue mi primero, pero les puedo dar otro ejemplo también. Acoso sexual o abuso sexual es un ejemplo para una visa U. Yo obtuve una visa U una vez de una niña, lamentablemente ella tenía 10 años, eso fue hace un par de años, y su papá la abusaba a ella sexualmente. Wow, terrible. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, al señor lo metieron preso y lo persiguieron. Y no solo le obtuvimos la visa U a la niña, sino también a su mamá y a sus hermanos menores de edad. ¿Tiene extensión para...? Tiene extensión para los derivados. En inmigración se conoce derivados. ¿Quiénes son los derivados? Los esposos. Los esposos también califican para visa U. Los hijos que están, creo que tienen que tener menos de 25 años en este caso, también califican para la visa U. Y lo lindo de la visa U, en el aspecto no de ser víctima, obviamente, sino la particularidad que tiene, como hablábamos en programas anteriores del BAUA, es que la persona, no importa si entró legal o ilegal, aunque hayas entrado ilegal, o sea, mojado por la frontera, podés calificar para la visa U, pero todavía aún más importante, aunque las personas tengan una orden de deportación, califican para una visa U, y eso es espectacular. Y entonces no existe perdones involucrados sobre un caso. Hay un como... formulario que se tiene que llenar cuando la persona tiene una orden de deportación, no cuando entró ilegal, cuando tiene una orden de deportación. Ese primer caso de visa U que yo hice, el cliente mío tenía una orden de deportación. Entonces tuvimos que llenar un perdón, que es un formulario sencillo que hay en inmigración en conjunto con la visa U y se la aprueban. ¿Por cuánto tiempo te aprueban la visa U? Pero vamos a hablar de los requisitos, pero ¿por cuánto tiempo lo aprueban? Por 4 años. Y cuando uno ya tiene aproximadamente, digamos, 3 años, uno puede, si no tiene orden de deportación, ya ir buscando cómo aplicar a la residencia, porque te lleva a una residencia. Y si tenés orden de deportación, desde que te la aprueban, podés con un abogado irte moviendo para que te quiten la orden de deportación. Entonces, pongamos esto en contexto y en tiempo. Soy víctima. Tengo un caso con las autoridades y estoy asistiendo. Aplico a la visa U. ¿En cuánto tiempo yo recibo
algún beneficio directo de esa aplicación que suministra? Ok, lo más importante aquí y lo más complicado de la visa U es que para poder presentar la inmigración, mandar ya los formularios y que me den una antorcha, un recibo, tengo que tener una cosa súper importante, si no, no se puede mandar inmigración a visa U, que es la certificación. ¿Qué es la certificación? La certificación es un formulario que se conoce como suplemento B o suplemento de la visa U, o sea, un anexo a la visa U, donde es un formulario en sí que se llena, pero ¿quiénes lo llenan? Lo llenan las autoridades a quienes yo les estoy ayudando. La fiscalía, la policía, cualquier entidad gubernamental tiene que llenar el formulario, certificar que yo soy víctima, que yo los estoy asistiendo y que ellos creen que yo merezco que me den mi visa U. Y la firman. Si esa certificación firmada por el agente del gobierno no está, no hay visa U. El trabajo más duro es conseguir la certificación. Eso puede tardar 15 días, puede tardar 2 años, puede tardar 6 meses, todo depende de la evolución del caso. Ahora, las autoridades o el gobierno, en este El caso, gobierno. ¿hay disposición o es Sí, difícil? no, Es un proceso bueno, no es un difícil. proceso fácil, es un proceso difícil en el aspecto de que la firma cuesta, es difícil conseguirla y sobre todo depende del oficial que te toque y del caso, pero las autoridades, sobre todo si es una persona que no tiene récord criminal, dependiendo del crimen, como por ejemplo, el ejemplo de la menor que yo te contaba, por ser un caso tan delicado, yo conseguí esa firma en 15 días. Sin embargo, la primera firma me costó, del caso que te mencioné, 3 meses. Hay firmas que cuestan 6 meses. ¿Por qué? No porque cueste obtenerla, sino también porque generalmente el gobierno no te va a dar una certificación si no hay cargo formalmente, porque el punto de que te asistan es que el caso está abierto. Si el caso no lo han acusado formalmente, no van a firmar una visa U. Te voy a preguntar algo de una historia conocida. Aquí en Miami, una persona que se hacía pasar de abogado y engañó con más de $5 millones a diferentes personas. Recuerdo que las primeras 5 personas que lo denunciaron y colaboraron con las autoridades obtuvieron el beneficio. Pero después las autoridades pusieron un límite y dijeron, ya no le podemos firmar a más nadie, independientemente de que habían cientos de personas que habían sido víctimas de esta persona. Entonces, ¿tiene límites en términos de beneficiarios? No, no tiene límites, pero sin embargo es un factor discrecionario. Es decir, entiendo la posición del gobierno también. A ver, sí, fueron víctimas de estafa y eso salió en la televisión y todo eso, pero también sí. Vamos al segundo punto, que no solo tenés que ser víctima del caso, en este caso todos eran víctimas, todos cumplían con ese primer requisito, pero no todos cumplían con el segundo requisito, que es asistir al gobierno. Probablemente ellos le certificaron a la gente que sirvió como testigo en contra de él para encarcelarlo, porque si no fuiste testigo no estás cumpliendo con el segundo requisito, que es asistir al gobierno. Claro, porque yo estuve en ese procedimiento y básicamente cuando las personas llegan a la fiscalía no les hacen más que decir, abren una pantalla y le dice, esta es la él, persona. pero está asistiendo. Y una vez que la persona determina si es esta persona, ya ellos le firmaron ese suplemento. Claro, porque cuando ellos dijeron, esta es la persona, o sea, identificaron al criminal, ellos asistieron al gobierno, cumplieron con el segundo requisito. Y probablemente ellos ya habían procesado, metido a la cárcel, condenado, cuando las otras personas querían la certificación y ya no cumplían con los requisitos. Entiendo, entonces vamos a decir que la parte difícil La parte del difícil proceso de una visa U es la firma. es la firma del gobierno. Así es, 100%. Okay. Una vez que se consigue la firma, es cuestión de procedimiento. Ok, una vez que conseguimos la firma, ¿en cuánto tiempo la persona puede empezar a mirar los beneficios de un permiso de trabajo, de una entrevista o posiblemente de una residencia? Ok, la persona que aplica una visa U no va a entrevista, recibe simplemente una antorcha, primero Dios, con una aprobación o con una negación, porque no es obligado que solo porque te firmaron ya te van a dar la visa U, también hay que tomar en cuenta el historial criminal de la persona que está pidiendo. Sin embargo, asumamos que ya te aprueban la visa U.
Antes, durante el tiempo que esté el proceso pendiente calificado para un permiso de trabajo, no. Tienen que esperar hasta que la visa U sea aprobado. Es más, cuando te mandan la antorcha aprobada de la visa U, lo que te mandan es un permiso de trabajo válido por 4 años. Esa es tu visa U, el permiso de trabajo cuando ganas el caso. Antes de eso no hay permiso de trabajo. Y el tiempo que tarda una visa U, solo para que te des una idea, hoy en día Inmigración está aprobando los casos del 2014-2015 y estamos en el 2018. Facilito, puedes pasar 3 años esperando que te aprueben tu caso. Wow, bastante tiempo. Bastante tiempo. Increíble. Y recuerdo que había un tiempo de que eran 3, 4 o 5 meses de espera y sí, las facilito, personas... en 6 meses ya tenías una visa U, pero ahora no, ahora son hasta 3 años. Recuerdo siempre un caso de una señora que cerraron el negocio, ella fue a cambiarse y se quedó en el baño y de repente escuchó que estaban tramando ponerle fuego al negocio para cobrar un seguro. Incendiaron el lugar y ella adentro. Oh, wow. Finalmente ella pudo salir quebrando una ventana, se cortó toda, se quemó mucho, pero son casos reales. Así es. Y la pregunta es, una persona que pretenda engañar al gobierno con un caso de estos, ¿puede ser castigado fuertemente? Todo mundo que quiere engañar al gobierno y es descubierto por las autoridades de inmigración definitivamente va a ser castigado por eso. Y hoy en día les queremos prevenir de que tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones porque inmigración hoy más que nunca está viendo las situaciones de los fraudes. Tan es así que están revisando a gente que ya le habían dado ciudadanía y residencias que habían aprobado a volver a ver si aquí había algo que no me gusta e investigarlo y si descubren que no hay algo correcto, negarlo. Claro, y el caso más reciente es una señora que se hizo ciudadana, tuvo una situación bastante compleja de creo que es 5, 10, 20 millones de dólares de fraude al gobierno federal, pero realmente ella no hizo el fraude, ella trabajaba para una compañía, aparte lo que ella hacía era escribir los documentos, ¿no? Pagó una condena de 1 año de probatoria, $10,000 de multa, pero nunca fue encausada por inmigración, nunca perdió su estatus. Finalmente, con los años, aplicó a la ciudadanía. ¿Se la dieron? Se la dieron, pero cuando hizo su ciudadanía, y se le preguntó si alguna vez había sido arrestada. Dijo que no. La señora puso que no. Entonces realmente no la acusan por el hecho de su situación hace tanto tiempo, sino por el hecho de perjurio ante su formulario de inmigración. Y voy a poner un poquito desviándonos un poquito del tema, pero dentro de lo mismo, un ejemplo claro de este tipo de situaciones. Cuando uno miente, no te niegan la residencia o la ciudadanía porque hayas cometido un delito, sino por la mentira. Porque una persona tiene que cumplir con algo que se llama buen carácter moral. Buen carácter moral es decir, yo no soy mentiroso, soy una persona honesta. Ejemplo, un DUI no te impide obtener una residencia y mucho menos una ciudadanía. Lo único es que tenés que dejar pasar 5 años. Yo conozco una persona que es parte de mi familia, por cierto, que tuvo un DUI en el 84, y cuando estábamos haciendo su ciudadanía no lo quería poner y decía que no, que inmigración no sabía, y yo le dije, hay que ser honesto, no te van a negar la ciudadanía por un DUI, pero te la van a negar por mentiroso. Y le saqué el récord y se lo demostré que estaba ahí, y si él hubiese dicho que nunca lo habían arrestado, le hubiesen negado la ciudadanía, no por el DUI habían pasado muchísimos años, sino por el hecho de estar diciendo mentira. Porque, señores, inmigración no les cree que a ustedes se les va a olvidar que fueron arrestados. A nadie se le olvida que se lo llevaron a la cárcel. Entonces hay que ser honestos. Explícame un poquito la parte de los arrestos, Morela, porque cuando se llena el concepto, y es bastante amplio, dice, ¿alguna vez usted ha sido citado, detenido Correcto. o encarcelado por un oficial o por las agencias del gobierno? El concepto es pequeñito, pero es muy profundo. Una persona que es citado y no lo pueden arrestar porque no tienen habitaciones en la cárcel, por diferentes razones, esa persona tiene que poner toda esa información en sus procedimientos. Bueno, si es una citación de tránsito, no.
Pero si es que te citaron para ir a algo de un caso, tenés que ponerlo. Lo que yo siempre hago con mis clientes es que pongo sí y le pongo ver adjunto, ya sea en la prueba del récord criminal donde dice que el caso ya se votó o nunca hubo caso, o una explicación de mi cliente, pasó esto y esto y esto. Porque, muchachos, recuerden una cosa, inmigración cuando te hace las aplicaciones siempre te toma huella. Entonces, así hayas estado 1 hora en la cárcel, estuviste en la cárcel. Por eso hay varias preguntas. Entre ellas, y yo siempre le digo a mi cliente, si un día a mí me arrestan porque alguien me acusó de que lo amenacé, a mí me pueden arrestar, me pueden ir a traer a mi oficina y me arrestan. Dios nunca pase. Pero si a mí me toca llenar un formulario y me dicen, ¿alguna vez has sido arrestada? La respuesta va a ser sí, porque me llevaron. Sin embargo, la siguiente pregunta, ¿vos tenés récord criminal? La respuesta es no. Porque si a mí no me lograron comprobar que yo soy culpable, o sea, a mí no me condenaron, me hicieron el caso en dismiss, que quiere decir que me quitaron los cargos, o no action, que no me tomaron acción contra el cargo, yo soy inocente. Ahora, ¿te han arrestado? Sí, sí me han arrestado, pero ¿tenés un récord criminal? Claro que sí, tengo un récord criminal limpio. Ok, y ese concepto es medio Y ese concepto, confuso porque exacto. todos tenemos récord. Sí, pero lo que no pasa tenemos es que el mío récord es limpio. criminal. Exacto. Okay. Entonces, la otra también cosa importante de aclarar y que voy a aprovechar, que nos estamos desviando un poquito de la visa U, pero es importante, es el hecho de que yo tuve un caso hace poquito de una señora que por querer ayudar a su hijo que estaba en prisión, ella se quería convertir en ciudadana. Vino, llenó los papeles con alguien que no es un abogado y lamentablemente no solo no calificaba para la ciudadanía porque tenía récord criminal y eran récord serio, sino que también por haber aplicado a la ciudadanía la mandaron donde un juez de inmigración, porque no solo es el hecho de que no calificó a la ciudadanía, es el hecho de que aparte de que no calificas por la ciudadanía, por el récord criminal que tenés, sos deportable y no tiene derecho a ningún perdón. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace ese tipo de cosas. Si uno tiene récord criminal, hablen con un abogado, porque ella, si hubiera ido donde mí, un ejemplo, yo le hubiese dicho, señora, ni se le ocurra aplicar a una ciudadanía porque la van a poner en un proceso de deportación frente a un juez. Y si ella se hubiera esperado, posiblemente hubiera tenido derecho a un perdón. Eso me lleva solo a esta breve introducción. A partir de septiembre del 2018, Inmigración tiene nuevas instrucciones de que si ustedes envían formularios, el que sea, y no tienen toda su documentación completa, tan sencillo como una partida de nacimiento que no la diste con traducción, y no mandan todas las documentaciones completas, los oficiales de inmigración ya no tienen por qué mandarte a pedir una cosa que se llama request for evidence. Mandarte a decir, te hizo falta esto, no me mandaste esto. Tienen la potestad a partir de septiembre de este año de negar completamente el caso. Así que mucho cuidado cómo hacen sus trámites y háganlos de manera Normalmente perfecta. esto es cuando la persona presenta un caso y eventualmente le llegaba una carta de color amarillo, que te decía, rosado, te hizo falta azul. los taxes del 2017, ahora eso ya no existe. No es que no lo pueden hacer, está a discreción del oficial hacerlo, pero tienen toda la potestad del mundo de decir, te niego el caso y tenés que volver a aplicar porque no cumpliste con los requisitos. Creo que esto tiene su factor importante y de beneficio también para, Claro que sí. para el cliente, ¿no? Claro que sí, porque es para que su proceso sea llevado sin atraso, porque hay mucha gente que manda, como decimos los nicaragüenses, a medio palo el proceso y después el cliente termina esperando 2 años por algo que pudo haber salido en 6 meses. Correcto. Entonces, tiene sus beneficios. Claro que sí. Pero yo creo que es un proceso de formación, porque en el tiempo que yo estaba en la universidad, y los maestros te decían, si vas a presentar tu caso, Completo. presenta todos tus formularios y luego pon todas tus evidencias, traducciones, certificaciones, todo, los money order y mándelo en la dirección correcta para que su caso no vaya Eso a ser está como los atrasado. casos de asilo político. Y aprovecho a dar este mensaje. Si ustedes no tienen un buen asilo político, no apliquen, porque los pueden acusar de mentira o, aunque tengan un caso, asilo político, tienen que informarse correctamente. Y muy importante, a partir de este año, si usted aplica asilo político, este año, en el 2018, usted probablemente va a tener una cita en 1 o 2 meses de aplicar. Entonces, asegúrese que cuando usted envía asilo político, envía todas las pruebas. Ayer justamente tenía en mi oficina unos muchachos venezolanos jóvenes que les negaron el asilo político.
lo enviaron y fueron a la entrevista y no tenían ni un solo papel de prueba. ¿Cómo presentas asilo político sin evidencia? ¿Cuál fue el resultado de eso? Negado, y ahora va a un proceso de deportación frente a un juez y ni siquiera obtuvo permiso de trabajo porque ahora lo están haciendo tan rápido que ni te dan chance al permiso de trabajo. Aquello de que el asilo político lo aplicabas y hasta en 3, 4 años ibas a una entrevista, eso ya no existe para todo aquel que aplique en el año 2018. Una pregunta regresando a la parte de la visa U. Los casos de personas en el extranjero que venían huyendo por víctimas de violencia doméstica o diferentes tipos de crimen, o por víctimas de las gangas, de las maras en Centroamérica, tengo entendido que también ese procedimiento va a cambiar a partir de septiembre. Totalmente, porque hasta en el 2012 había salido un caso que se mantuvo hasta este año, que decía que si una mujer, por ejemplo, o un hombre venían huyendo de violencia doméstica de una pareja en su país o de un familiar, tenían derecho a obtener un asilo político, y muchos casos se ganaron así. Sin embargo, salió una resolución de un juez, al igual que las pandillas, que dicen: no, nosotros no tenemos por qué dar asilo político porque una persona está siendo víctima de violencia doméstica de su pandilla en su país. Y el razonamiento detrás de eso para los jueces es: eso es un problema interno del país, eso lo tiene que resolver. O sea, en Nicaragua, en Perú, en Venezuela, en El Salvador, en Honduras, si una mujer o un hombre están siendo abusados, es el gobierno de esos países quien tiene que resolver. Nosotros no tenemos por qué estarle dando albergue porque el país de ellos no les protege con las leyes. Ahora, ¿esto no te parece un poco contraproducente en el sentido que los tentáculos de estos grupos también están en los Estados Unidos? Se tiene evidencia de que las maras están organizadas en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York. De hecho, hemos visto situaciones terribles en Nueva York, hombres matando y asesinando con machete a otros jovencitos porque no han querido ser parte. No, totalmente. No, esto es un problema grave, el haber eliminado esas dos categorías que son una de las bases fundamentales por las cuales las personas piden asilo político, es un problema grave. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que vamos a tener que ver muertes dentro de los Estados Unidos para que entonces puedan aplicar al asilo político. Porque, por ejemplo, si alguien viene huyendo de pandillas y ahora ya no puede aplicar, pero lo siguen persiguiendo dentro de los Estados Unidos, entonces algo malo le va a pasar antes de que pueda pedir algo. Sí, porque al final del día se dice que esto es crimen organizado. Una sola llamada de un líder de estos grupos allá, pues le puede hacer mucho daño aquí en los Estados Unidos. Incluso, repito, hace varias semanas tuvimos la llamada de una señora que se le iba huyendo al esposo que estaba aquí en los Estados Unidos, se fue a México, y el hombre se fue a México y ahora ella quiere regresar. O sea, no tiene dónde estar, y los Estados Unidos es un lugar donde ella podría estar protegida, porque está obvio que al haber sido a México, el señor la siguió, entonces no está segura en su país. Claro. Bueno, regresando a la visa U, las personas que están en los Estados Unidos aplican a este beneficio y tienen familiares en el extranjero. Estas personas, familiares, hijos, padres o esposos en el extranjero, ¿se benefician de la visa U también? La persona que está obteniendo la visa U tendría, si el esposo está y los hijos dentro de los Estados Unidos, los incluyen al momento de. Si no, cuando ella es aprobada con la visa U, ella luego puede pedir a esos familiares que están fuera. ¿Con visa U aprobada o con tiene que visa esperar U aprobada. su proceso de residencia? No, con visa U aprobada. E incluso cuando una persona, esto es muy importante, sí. Por ejemplo, un esposo. Si el esposo no se incluyó, si ella estaba casada al momento de pedir la visa U y ella no lo incluyó, ella no puede pedir al esposo después. El esposo quedaría por fuera, tendría que esperar hasta que ella se haga residente para que lo pida. O sea, tiene que Entonces haber es un matrimonio importante que haya formal. al momento de, si hubo el matrimonio. Si el matrimonio surgió después, ella puede incluirlo. Una vez que ella esté en el proceso, se pide incluirlo a él. Bueno, me conlleva a otra pregunta, pero está relacionada con el tema del asilo. Y es una pregunta que me han hecho por las clases, ¿no? Una persona vino a los Estados Unidos como jefe de familia, aplica el asilo,
para él, para su esposa y para sus hijos. Dentro de la vida regular americana, tiene discusiones, se separan, separación de cuerpo, no legal, pero eventualmente también tienen una separación legal. Esta persona que era beneficiario indirecto del asilo de esta persona, ¿todavía continúa en el proceso de asilo o sale por el hecho de haberse divorciado? Ok, depende del hecho, depende de cuándo suceda. O sea, si el asilo todavía está pendiente y ellos ya están legalmente divorciados, ya no califica, porque ya no cae bajo la categoría de esposo o esposa. Los hijos no van a cambiar, porque los hijos, pero si el hijo cumple 21, digamos, si yo tengo un hijo de 21 y yo estoy pidiendo asilo político, yo no voy a poder incluir a ese hijo, yo solo voy a poder incluir a mis hijos menores de 21. Entonces es lo mismo con el esposo o la esposa. El divorcio es una situación que termina derecho. Entre ellos terminaría el derecho de la esposa o esposo, en este caso, de beneficiarse del principal. O sea, separación de cuerpo. No separación, sí, no, conlleva, pero la legal sí. No conlleva que la persona no vaya a obtener el beneficio. Correcto. Aunque ya estén viviendo en diferentes direcciones. Bueno, todo depende de si el primario, que es el principal, quiere informar a inmigración de la situación, pero legalmente hablando sigue siendo su esposa. Ok, perfecto, ¿no? Es que es un mundo tan fascinante, tan amplio, Así que podemos empezar hablando de un tema, pero nos va conllevando sí. a hablar de otros. Entonces, y en la ley está basado el víctima de ciudadano americano, víctima de residente, pero también hay un área en particular cuando dice víctima de un nacional cubano. Explícanos un poquito de esa parte. Ok, lo que pasa es que, esto estamos hablando con Bagua, ¿verdad? Sí. Ok, lo que pasa es que hay distintas provisiones de la ley y beneficios cuando quien es el cuando quien es el abusador, en este caso depende del abusador, es americano, Sí. es residente o es residente cubano, porque también, ¿por qué? Por la ley del ajuste cubano, que la ley de ajuste cubano tiene beneficios que no tienen las leyes, o el que se casa con un cubano al año y un día ya puede presentar bajo la ley de ajuste cubano y tiene muchos beneficios. En cambio, el que se casa con un residente es distinto. Tiene que presentar affidavit, tiene que presentar esto, tiene que haber una I-130 en lugar. El del ajuste cubano no tiene que hacer nada de eso. Entonces, por eso es que hay una distinción entre una ley, entre un abusador y otro. Ahora, siempre tiene que haber el matrimonio Sí, formal. siempre tiene que haber el matrimonio formal y siempre tenés que demostrar el abuso y la convivencia matrimonial. Y hay un tiempo para el tema cubano en particular, Sí, como lo existe en la petición de Bagua o protección de un ciudadano o un residente. Con respecto al divorcio, sí es el mismo. Es el hecho de que si te divorciás y dejas pasar 2 años divorciado, no lo puedes presentar. He entendido. Excelente. Pues fascinante. El tema cubano. Hoy en día hay un sinnúmero de personas que pues no tienen los mismos beneficios que tenían hace un tiempo. Se quitó pie seco, pie mojado, que les daba cierta garantía de poder aplicar a sus residencias de un tiempo. ¿Qué está ocurriendo con estas personas cuando llegan hoy en día a los Estados Unidos y solicitan una provisión legal para poderse quedar en los Estados Unidos? ¿Tienen que solicitar asilo? ¿Qué tipo de amparo tienen esas personas hoy en día? Ese tema es súper importante que lo toquemos porque vamos a aclarar. Las personas creen que se eliminó la ley de ajuste cubano. Sí, que son son dos cosas diferentes. Pies secos, pies mojados es una cosa y ley de ajuste cubano es otra. Vamos a diferenciar. Pies secos, pies mojados era la ley que decía de que si una persona de nacionalidad cubana pisaba tierra en los Estados Unidos, ya se le daba un parol y al año y un día podía presentar su residencia. O sea, me tiré del barco y toqué la arena. Eso es pie seco, pie mojado. Hoy en día esa ley ya no existe. Entonces, la ley de ajuste cubano sigue vigente. ¿Qué es lo que dice la ley de ajuste cubano? La ley de ajuste cubano dice que si una persona entró legal, o sea, con visa o
obtenida con un parol, o sea que le permitieron entrar también, el parol es legal a los Estados Unidos, si tiene un parol o entró con visa, al año y un día de haber entrado legal o con parol puede pedir la ley de ajuste cubano. ¿Qué pasa entonces con todas aquellas personas que se tiran del barco y tocan tierra? Lo que los Estados Unidos dice es, ya no es que te vamos a dar un parol y al año y un día vas a aplicar la residencia, ahora vas a pasar como cualquier otra persona nicaragüense, venezolana, hondureña, etcétera, vas a ir donde un juez, vas a pedir una fianza y vas a ir a las cortes de inmigración a pelear tu asilo político como todas las demás personas. Esa es la diferencia entre la ley de pies secos, pies mojados y la ley del ajuste cubano. Abogada, yo estoy casada con un cubano y yo entré con visa. ¿Yo puedo obtener mi residencia con ajuste cubano? Por supuesto, porque entró legal. Pero ya no existe eso de que te ibas a la frontera y te cruzabas y ya te daban los papeles. Eso ya no existe. Ahora sí, cruzás ilegal, vas a ir a la cárcel y vas a tener que pelear un asilo político. Ahora, una vez que estas personas obtienen el primer beneficio como permiso de trabajo, ya no va un advance parole, ya no hay un permiso de viaje porque su escenario es considerado una petición de asilo. Correcto, ya y eso esta no persona existe. ya no puede estar regresando a Cuba después de que ajuste su estatus migratorio. Claro que no, porque va a estar igual como, digamos, un nicaragüense. Si yo como nicaragüense pido asilo político, yo estoy terminantemente prohibida de regresar a mi país. Porque se supone que me están dando estatus legal porque mi vida corre peligro en Nicaragua. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer allá? Y muchas personas van a ser perjudicadas ahora cuando apliquen a la ciudadanía porque les dieron asilo político y estuvieron viajando constantemente durante el tiempo antes de hacerse ciudadanos y ahora cuando sean ciudadanos les van a causar un problema. Ahora, una persona asilada tiene derechos de poder viajar como cualquier residente. Ahora, pero si esa persona está viajando al país que fue víctima, entonces sí tiene consecuencias. Claro, porque él puede viajar donde él quiera, porque él no ha dicho yo tengo miedo, mi vida corre peligro en todo el mundo. Mi vida corre peligro en mi país, lo demostré y por eso me dieron mi asilo y mi residencia en base a mi asilo. Pero si yo estoy diciendo que yo no puedo regresar a Nicaragua y yo no he terminado de recibir la residencia cuando ya estoy regresando a Nicaragua, entonces yo realmente no corría mi vida peligro porque yo solita estoy yendo. Sí, es bastante complejo y hablemos un poco de lo que son las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales están relacionadas también con tus entrevistas de inmigración. ¿Qué pasa si una persona con el beneficio de asilo, ya residente, viaja a países vecinos? Vamos a decir, la persona es de Honduras, viaja a Nicaragua, cruza la frontera y va a Honduras. Eventualmente el sistema y postea fotos de que estaba en su pueblo, con su familia, con no sé quién, y eventualmente llega a su aplicación de ciudadanía y el sistema de inmigración le revisa su Facebook, sus redes sociales y determina que estaba en un país donde se le dio un beneficio porque estaba huyendo de ese país. Definitivamente inmigración tiene todo el derecho de usar eso en contra. Y eso sí salió una ley que dice y que tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales, los mensajes de texto y todo ese tipo de cosas porque inmigración tiene el derecho de utilizar eso como evidencia de fraude en contra de la persona. Ok, entonces... mucho cuidado con esas cosas. Las redes sociales hoy en día... Las redes sociales son un arma de doble filo porque nos benefician y nos perjudican. Y no solamente en términos migratorios. En todo. En la vida general, los centros de trabajo, cuando tú aplicas... Hoy en día las personas de recursos humanos, me imagino que sí, incluso tienen para la capacidad profesiones como abogado, sobre todo maestras que tratan con niños y eso, los recursos humanos no tengan la menor duda que van a tu Instagram, a tu Facebook, a tus redes sociales, si estás con un trago en la mano, si estás con un cigarrillo en la mano, cosas indebidas, son un reflejo de tu buen carácter moral y por lo tanto muchas personas les niegan o no les dan los trabajos por ese tipo de cosas. Interesante. Y la pregunta es, ¿pueden las autoridades en un proceso migratorio pedirte tu número de usuario y tu passport? No. ¿Está
en riesgo esa situación? No, porque eso es Un derecho constitucional. un derecho constitucional donde yo puedo negarme. Ahora, ¿qué pasa? Inmigración muchas veces, cuando no van con los abogados, por ejemplo, les dicen, dame tu celular, quiero revisar tu celular, y eso si la persona no lo autoriza, ellos no tienen el derecho de agarrar tu celular. Eso es tu propiedad privada. En cambio, cuando vas con el abogado, yo he estado en situaciones donde hemos estado en una entrevista y yo obviamente lo he discutido antes de entrar a esa entrevista con mi cliente si se siente cómodo o no, porque yo como abogada también quiero colaborar con las autoridades a lo más posible para hacer el caso de mi cliente lo más fácil. Entonces, les dicen, si la abogada lo permite y ustedes lo autorizan, puede enseñarme el celular. Y es el cliente el que tiene el celular en la mano y le va enseñando lo que quiere ver. Pero cuando uno va sin abogado, ellos no te piden permiso. Lo que te dicen es, dame el celular y empiezan a revisarlo. Usted puede totalmente negarse a dar celular. O sea, eso es un proceso... Eso es inconstitucional. Inconstitucional, Así básicamente. es. Lo que pasa es que recordemos, en los famosos cuartitos, cuando entras a los aeropuertos y todo eso, lo primero que te dicen es no tener derecho a abogado. Y hacen lo que quieren, muchas veces. Ahora, pero el escenario es muy diferente cuando estás con un cliente. En una entrevista y En una protegido con tu entrevista. abogado, porque, por ejemplo, si mi cliente se siente incómodo de alguna pregunta que le hayan hecho por X motivo, por motivos religiosos, por motivos morales, por lo que sea, mi cliente tiene todo el derecho del mundo de no contestar esa pregunta. Hay 1000 otras formas de verificar la relación, digamos, la veracidad de un matrimonio sin tener que hacer preguntas íntimas. Dime un poquito, explícame un poquito, ¿es tabú o realidad? Tengo un caso de inmigración, tengo entrevistas de ciudadanía, tengo entrevistas para obtener mi residencia. ¿Necesito siempre tener un abogado en este tipo de casos? Yo hoy en día, a como está inmigración, les aconsejaría que siempre busquen un abogado. Hace 2 años yo te diría que no importaba. Hace meses todavía decía que no importaba. Pero como están las cosas hoy y con la nueva ley que sale en septiembre, del que tenés que tener todo perfecto, tenés que buscar un abogado. ¿Por qué? Porque la mínima consecuencia es un efecto legal que puede ser determinante para tu vida. Y eso es algo, es más, yo no coincido y siempre lo digo públicamente, como en este país se permite que documentos legales, porque los trámites migratorios son documentos legales, porque te están dando un estatus legal, sean permitidos que los llenen personas que no son abogados. No deberían, porque cuando el abogado lo llena conlleva una responsabilidad legal. Entonces, si otra persona lo va a llenar, que también conlleve esa responsabilidad. No que se lavan las manos y las personas quedan hasta deportadas. Entonces sí aconsejo 100% buscar un abogado. En este momento... Por supuesto que sí, como están las leyes, sin duda alguna. Interesante porque realmente... Las cosas han cambiado. No, y de hecho el sistema de inmigración por años ha venido haciendo una guerra a los notarios. Sí. Porque hay personas inescrupulosas. también, y eso es importante aclarárselo a la gente, un notario en los Estados Unidos pasa un curso de 5 o 10 horas y en 10 horas ya tiene su sello como notario, pero un notario en los Estados Unidos solamente está en la capacidad de poder dar fe de un hecho, de un acto, un matrimonio, que una persona fue a firmar una carta, ese tipo de escenario, pero no de poder procesar casos legales ante las autoridades Ni los federales. notarios no se engañen, los notarios no pueden ir a corte, los notarios no pueden ir a entrevistas con uno porque solo el abogado puede representar a un cliente, los notarios no pueden hacer eso. Es más, los notarios son tan bandidos que ni firman las aplicaciones que le llenan a las personas y las podrían firmar. ¿Por qué? Porque no quieren que si hay un problema responder por ello. Claro, y muy importante, amigos, si usted tiene un caso de inmigración, si tiene una situación, busque ayuda legal. Si no está en la capacidad de poder pagar un abogado, el sistema de inmigración tiene una lista de organizaciones sin fines de lucro acreditadas, personas súper profesionales con el entendimiento de poderle ayudar para que usted pueda hacer procesos de forma correcta y no vaya a ser víctima de engaños. Así es que busque ayuda. Si no tiene la capacidad de pagar el abogado, busque esa lista. Se llaman personas acreditadas por el Buró de Inmigración, lo que es más conocido por el BIA, y son personas que tienen bastante entendimiento y le pueden ayudar, pero entiendo que la demanda de ellos es gigantesca y a veces te dan citas con bastante tiempo y a veces tus casos son de ya. Entonces siempre, yo creo que en cualquier familia siempre tiene que haber
un buen abogado, un buen médico, una persona para consultar, un buen ministro, un buen padre, un buen pastor para que te guíe en diferentes razones, pero un abogado es importante que esté alrededor de su familia. Morela, hemos llegado al fin de nuestro programa hoy, sin antes darle gracias por su sintonía, por decirle que nos sentimos muy felices que miren nuestros programas en países como Panamá, Colombia, Argentina, España, Italia, México y tantos lugares en los Estados Unidos. Honduras también reporta sintonía para nuestro programa. Nos sentimos muy felices de poder llegar a sus hogares con este tema tan complejo pero tan importante en la vida de un inmigrante. Como digo, mi nombre es Carlos Pereira, director de la Iniciativa Libre en la Florida. Siempre estamos con ustedes los viernes para servirles, Morela. Yo me quiero despedir de ustedes diciéndoles de que como nicaragüenses les pido muchas oraciones para mi país, sí, igual para Venezuela, Cuba, estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero especialmente muchas oraciones para Nicaragua. Estamos en una lucha muy dura, estamos pasando por una situación muy triste y quiero aprovechar el momento para pedirles sus oraciones. Les quiero decir de que estamos aquí para servirles. Semana a semana, estamos aquí para contestar sus preguntas y que lo único que nosotros queremos lograr con este programa es poder ayudarlos. Así que los esperamos y que tengan muchas bendiciones. También su admiración, Morela Aguado. Muchísimas gracias. The people who are healed become, they're in the forefront of speaking the truth, because those who've lost their children know the lived truth of abortion, and that's important.